Ya está, ya estamos grabando la capacitación del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Les he dejado, por favor, el link para su asistencia. Nuevamente lo voy a copiar también. No se olviden de registrar su asistencia. Patricia, me escribiste que, disculpe, no me llegó el resultado de mi examen. Ya, los resultados del examen le hemos dado a los grupos de WhatsApp general. Hay grupos por profesionales. Seguramente no debes estar en uno de los grupos. No hay problema, me escribes a mi celular internamente y yo voy a agregarte a algún grupo porque ahí también se les está enviando las ponencias. Entonces es importante que estés agregada en algún grupo de seguros. Si nosotros lo agregamos por profesiones, ¿no? Enfermeras, usted, odontólogos. Tenemos grupos por profesiones e incluso uno de puros gerentes, ¿no? Entonces, si no estuvieras ahí, me escribes, yo te agrego y ahí mismo se les envía toda la información. ¿Ya? Entonces vamos a compartir la pantalla para poder empezar el día de hoy. Ay, a ver un momentito. Se congeló mi máquina. Ay, se congeló mi máquina. La resetearé, ¿qué hago? ¿Me logran escuchar? Buenas tardes. Se tuvo un problema en la conexión, se salió, no podía compartir la pantalla. ¿Me logran escuchar? Sí, ya, perfecto. No sé qué pasó con el internet, que no podía compartirles la pantalla. Ahora sí, ya. Pueden verificar la pantalla, ¿verdad? ¿Se visualiza? Sí, me indican que sí. Ya. Entonces, si ya me escuchan bien y se visualiza, ahora sí podemos empezar. Muchas gracias y disculpas, no sé qué pasó con la computadora, no avanzaban ni para adelante ni para atrás. Bueno, entonces dándoles nuevamente la bienvenida al tercer día del curso Fortalecimiento de la Atención por Telesalud. Vamos a proceder a dar inicio. Como les comentaba a los que estábamos desde el inicio, desde las 2 de la tarde en punto, el día de hoy nos corresponde un tema cortito, que es el tema de teleconsulta, teleorientación, telemonitoreo, formatos y registro, GIS-MINSA y FUGA, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer algunos modelos de lo que son las teleorientaciones y los telemonitoreos que se pueden brindar en el establecimiento de salud. Esto lo vamos a trabajar así en forma como si estuviéramos haciendo una atención física, cómo se hace un GIS, cómo se hace un FUA, de lo que corresponde a teleorientación, telemonitoreo. Y el día de mañana todo lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a traspasar a la plataforma Teleatiendo, ¿no? Vamos a poner, ustedes saben que en la plataforma Teleatiendo se trabaja lo que es teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Entonces ya a esa altura ya no se está haciendo nada de forma física, todo está haciendo de forma virtual, todo va a quedar ahí en la plataforma y todo vamos a ver cómo en la plataforma podemos imprimir una atención de teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo que ya se ha realizado, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver nuevamente la parte teórica de teleorientación, telemonitoreo y vamos a enfocarnos en cómo se debe realizar paso a paso. ¿Ya? Entonces, de repente nos va a tomar menos de 1 hora. Por eso quisiera que me pongan la atención debida.
Entonces, hoy día es procesos de teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Como ya les indiqué, este cuadro ya lo hemos visto en el día de ayer. Son los tipos de servicio de telemedicina, por eso que ustedes no se van a olvidar nunca de cuáles son los tipos y no confundir, ¿no? Cuáles son los tipos de telemedicina que se brindan, porque a veces tenemos mucha confusión hasta el día de hoy, a pesar de que ya se ha dado este curso el año pasado y este año también a principios de año, en el mes de abril, todavía se tiene mucha confusión, especialmente en lo que es teleconsulta y teleinterconsulta, ¿no? Todo el servicio de telemedicina piensan que es solo teleconsulta. Entonces dice, voy a hacer una teleconsulta, he hecho una teleconsulta, pero no sabemos que tenemos que determinar si es una teleconsulta, si es una teleorientación, si es un telemonitoreo o es una teleinterconsulta. Entonces, eso tenemos que determinar. Por eso siempre se les vuelve a recalcar cada una de ellas, porque como les digo, hasta el día de hoy todavía tienen dudas, ¿no? Me llaman a veces y me dicen, he conversado, yo soy enfermera y he conversado con la nutricionista, he generado una teleconsulta, ¿cómo debo registrar? Entonces le repito, no es una teleconsulta, porque la teleconsulta es cuando realizas la atención al usuario, ¿ya? Entonces no estás haciendo la atención a un usuario, estás haciendo la atención de profesional a profesional, entonces una teleinterconsulta. Y el código de una teleconsulta es diferente al código de una teleinterconsulta. ¿Ya? Entonces, esos tienen que tenerlo en claro. Quiero que ustedes, los días que hemos llevado los cursos, ustedes sepan, todos los participantes, los 37 que estamos aquí, sepan diferenciar qué es una teleconsulta, qué es una teleorientación, qué es una teleinterconsulta y qué es un telemonitoreo. Para que no tengan esas dudas y sepan registrar bien sus datos, porque vamos a ver al final, les he traído todo lo que se realiza en teleconsultas en los establecimientos, quienes realizan todo lo que es telemedicina en los establecimientos de salud, y dentro de ellos van a ver que hay muchos errores en la codificación. Hay unos que han hecho teleinterconsulta e indican que es teleconsulta o al revés. ¿Ya? Entonces, eso se lo voy a ir mostrando también dentro de la capacitación. ¿Cuáles son los errores? Entonces, el día de hoy nuevamente vamos a retomar qué es telemonitoreo. Es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en las instituciones prestadoras de servicio de salud, que son las IPRES, ustedes vienen a ser las IPRES, en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria. ¿Quiénes vienen a ser las IPRES? Los establecimientos de salud, ¿ya? Dice en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria y si el caso amerita según criterio médico los parámetros biomédicos y exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud. Este telemonitoreo puede o no incluir prescripción de medicamentos, de acuerdo al criterio del médico o según las competencias de otros profesionales de salud. Como les decía, el telemonitoreo no solo lo hace el médico, sino cualquier otro profesional de salud también. Entonces, en este telemonitoreo yo puedo hacer una prescripción de medicamento, también solo puedo dar una consejería o puedo dar solo una orientación, entonces ya no le necesito yo una prescripción, ¿ya? Entonces, telemonitoreo, tener en claro que son el seguimiento de los pacientes que ya tienen un diagnóstico en el establecimiento. Por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, gestantes, niños con anemia, niños con sobrepeso, niños con delgadez, personas que tienen en la parte de salud mental, que tienen un diagnóstico ya de esquizofrenia, depresión, en el caso también de un paciente que tiene un diagnóstico en el caso de dental, en cualquier otro servicio que el paciente ya yo la haya visto y que tenga un diagnóstico, yo voy a hacerle el seguimiento a ese diagnóstico, es un telemonitoreo. Ahora, una teleconsulta es la consulta a distancia que realiza entre un profesional de salud en el marco de sus competencias y una persona usuaria mediante el uso de las tecnologías, ¿no? A través de un celular, a través de una página web, a través del Meet, del Zoom, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determina el Ministerio de Salud. Aquí el detalle que tenemos en lo que es teleconsulta es que nuestro concepto de teleconsulta nos indica que lo puede hacer cualquier profesional de salud. Pero ¿cuál es el detalle en la plataforma para lo que es teleconsulta? El detalle en la plataforma que lo vamos a ver también el día de mañana
Es que cuando yo ingreso a la plataforma, automáticamente ya me genera un FUA de teleconsulta. Si yo ingreso también una teleorientación, automáticamente me genera un FUA de teleorientación y de la misma manera un FUA de telemonitoreo. Entonces, cada FUA que me va a generar la plataforma va a tener un código. Y en el caso del código, que me genera un 909, que es una teleorientación, un 910, que es un telemonitoreo, pero en el caso de la teleconsulta me genera una 056. Entonces, ustedes saben que por reglas del CIS, la 056 solo la puede realizar el médico y el odontólogo, ¿no? Esos son los únicos profesionales que pueden realizar la FUA 056 según el área CIS. Entonces, por eso todavía se tiene una disyuntiva a nivel nacional, al nivel del al área de telesalud con respecto al CIS, indicando para que se acoplen ambas, ya que nos indica nuestro decreto legislativo 1490, que cualquier profesional de salud podría brindar la teleconsulta. Pero al generarnos una FUA a un formato 056, si la firma una enfermera o un obstetra o un profesional que no es odontólogo ni médico cirujano, va a saltar esto en una observación por parte del CIS, ¿no? Entonces, por ese motivo, cuando nosotros les orientamos en los establecimientos, siempre les indicamos la parte teórica, que es esta. La parte teórica dice profesional de salud, pero también con la salvedad de la problemática que se tiene actualmente en la plataforma para poder generar una teleconsulta. Entonces, siempre hemos trabajado que el médico sí puede realizar, el odontólogo sí puede realizar una teleconsulta, no hay ningún problema para ellos, pero los otros profesionales tenemos todavía el inconveniente de la generación del 056. Ya, entonces esto para aclarar, porque se van a encontrar esos casos dentro cuando veamos el día de mañana la plataforma y cuando vayamos en el transcurso trabajando con telesalud, ¿no? Y lo que es una teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las tecnologías para proporcionar a la persona usuaria de salud consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación, rehabilitación de las enfermedades. Entonces, como nos dice la palabra, teleorientación, nosotros vamos a darles consejería y asesoría a nuestro usuario, ¿no? Ahí podemos vamos a ir viendo, por ejemplo, para un niño que no asiste a sus controles, yo puedo llamarlo para ver cuál es la problemática de que no asiste a sus controles, es una teleorientación. Yo puedo hacer una teleorientación también a la gestante que no acudió a sus controles, puedo hacer para algunos pacientes que no tienen algún diagnóstico que yo les pueda hacer el monitoreo o ese diagnóstico. Entonces, si yo lo voy a llamar solo para consejería y asesoría, yo puedo hacerle una teleorientación. Ahora hablábamos también estos días de la Red Nacional de Telesalud. Yo le indicaba que tenemos varios establecimientos que pertenecen a la Red Nacional de Telesalud, ¿no? Es el conjunto de IPRES, universidades y otras instituciones públicas, privadas que realizan actividades vinculadas a telesalud, articuladas funcionalmente bajo la conducción del Ministerio de Salud. Entonces, muchos de nuestros establecimientos actualmente ya están dentro de lo que es la Red Nacional de Telesalud, ¿no? Lo tiene ahí, nos dice que más de 2.100 IPRES ya están dentro de la Red Nacional de Telesalud, 5 PIAs y más de 2.000 profesionales están inmersos en la atención de la Red Nacional de Telesalud. Aquí tenemos las direzas jerezas, las IPRES privadas y públicas, porque decíamos que Telesalud no solo lo brinda la IPRES pública. Telesalud está en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas o privadas. Ya tenemos que tienen que estar dentro de su cartera de servicio de salud equitativa e integral, y esto va a tener una articulación, ¿no? Y para poder estar dentro de la red nacional de telesalud, esta red nacional de salud va a tener una conducción, evaluación, organización y articulación y funcionamiento de lo que es el sistema de información y interoperabilidad y recursos tecnológicos para el tratamiento y administración de datos de la información. Todo esto es a través de software, ¿no? A través de software todos estamos trabajando lo que es la Red Nacional de Telesalud. Ahora exclusivamente vamos a ver lo que es una teleorientación y un telemonitoreo, que es la mayoría de actividades que hacen nuestros profesionales de salud y que siempre nos consultan, ¿no? Esta teleorientación y este telemonitoreo están dados a través de la directiva
número 286 MINSA 2020, que es la Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo de Servicios de Teleorientación y Telemonitoreo exclusivamente. Estas directivas están dadas a través de la Resolución Ministerial 146-2020. Y procedemos, ¿qué nos dice en la definición de una teleorientación? Veíamos ya anteriormente que es el conjunto de acciones que desarrolla el profesional de salud para dar consejería y asesoría, que son las palabras claves, ¿no? Entonces, dentro de esto también tenemos lo que es la teleorientación síncrona y asíncrona, ¿no? La síncrona, que ya la hemos también dejado en claro, que es el teleorientador del servicio de teleorientación que usa la tecnología de la información y comunicación, los medios tecnológicos en este caso, consulta o tiene comunicación directa con el paciente en tiempo real a través de un teléfono celular, a través de una plataforma Meet, tiene comunicación directa en tiempo real, ¿ya? Una teleorientación asíncrona es que el teleorientador del servicio de teleorientación, tecnología y comunicación en tiempo diferido no se encuentra en comunicación directa con el paciente. Quiere decir que no está en línea. Puede ser que no hayamos encontrado al paciente, le mandamos un mensaje de texto, por eso decíamos ayer que las redes sociales nos han ayudado, que es el WhatsApp, el Instagram o otras herramientas, ¿no?, informáticas que hemos ido utilizando. Entonces tenemos, por ejemplo, una teleorientación asíncrona, que no es en tiempo real, no me contestó el paciente, yo le dejé un mensaje de texto indicándole que tiene que venir a su cita, que es importante, por qué es importante y que continúe. Entonces es una teleorientación asíncrona, no fue en tiempo real, no estuve en comunicación con el usuario, pero sí llegué a través de un medio de comunicación o un medio informático de comunicación al paciente, ¿no? Le mandé un WhatsApp, le mandé un mensaje de texto, entonces llegué a ese paciente como una teleorientación asíncrona, ¿ya? Ahora también tenemos lo que es un telemonitoreo. Es la monitorización o seguimiento a distancia de las personas usuarias en las IPRES, en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria y si el caso amerita según criterio médico parámetros, decíamos que podemos incluir medicación, ¿no? Acá nos dice ya este decreto legislativo 1590-14, que se puede o no incluir la prescripción del medicamento de acuerdo al criterio médico según las competencias de otros profesionales de salud. Ahora tenemos algunas especificaciones que nos da la Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo del Servicio de Teleorientación y Telemonitoreo. Nos indica que el teleorientador es un profesional de salud, ya con título registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del Perú, colegiado y habilitado en el colegio correspondiente para su ejercicio profesional y la especialidad requerida, que atiende, responde y emite recomendaciones a la población general. El teleorientador es quien responde y emite las recomendaciones a los usuarios de salud, ¿no? Esto es con respecto a la pertinencia de continuar con el elemento social obligatorio, que es lo que teníamos durante este proceso de la pandemia, ¿no? Y en caso de declaratoria de emergencia, también veíamos que todas las IPRES están obligadas a cumplir el servicio de teleorientación y telemonitoreo. Esto es de forma obligatoria en caso de declaratoria de emergencia, ¿no? Y se debe asegurar la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios de salud. Eso también es muy importante, ¿no? A veces como se tiene en las redes sociales, pues no se puede divulgar el diagnóstico así del paciente, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, mucha seguridad, mucha privacidad con los datos que vayamos a proporcionar del usuario, ¿ya? El usuario que no puede enviar los formatos solicitados para el telemonitoreo de teleorientación puede, por una situación de emergencia sanitaria, será grabado para dejar constancia de su consentimiento, ¿no? Teníamos al principio que para hacer un telemonitoreo y una teleorientación estaban solicitando un consentimiento informado. Posterior a ello hubo cambios y ya no era de forma obligatoria, ¿ya? Pero eso no se quedó plasmado en ninguna resolución directoral, ningún decreto supremo. Solo se dijo a través de las capacitaciones que se daban a nivel central, indicando de que por motivos de que no se podía tener contacto con el paciente, ya no se iba a tener que hacer el consentimiento informado, ¿no? Y ya incluso ya no estaban solicitando las grabaciones, ya, pero no quedó en ningún decreto, como les comento. La IPRES genera un registro de atención para los pacientes que se atienden por los servicios de teleorientación
imprime o escanea el formato único de atención de teleorientación y el telemonitoreo, que en este caso es FUAT. Se registra la recomendación, se firma, considerando el uso de la firma manuscrita, se digitaliza y permanece almacenado como microforma digital, ¿no? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo anteriormente? Se hacía un formato manual y esto se guardaba, ¿no? Podríamos guardarlo en físico o en forma digital. Ahora automáticamente esto va a quedar en la plataforma Teleatiend. Ahora, principales limitaciones para el uso del servicio de teleorientación y telemonitoreo. ¿Qué limitaciones se tiene? Por ejemplo, no vamos a poder hacer una teleorientación, un telemonitoreo en un caso de emergencia o urgencia. Eso sí debe ser derivado inmediatamente al servicio o al hospital, ¿no? Pacientes que al momento del enlace requieran un examen físico o un examen médico de apoyo para determinar su condición existente. Por ejemplo, en este caso no se va a poder hacer un telemonitoreo cuando se requiere una atención física, ¿no? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una teleinterconsulta, al momento hacen una primera teleinterconsulta, una segunda teleinterconsulta con el paciente y la tercera ya ve el profesional que es competente verle de forma física al paciente y entonces en ese momento ya se le genera una referencia al paciente. ¿Ya? Entonces, pero las primeras instancias podemos verlo a través de telesalud. Ya, el paciente no cuenta con el servicio de acceso a Internet, servicio de telefonía, que es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? No todos los pacientes cuentan con acceso a Internet, no todos cuentan con Internet con WhatsApp, con un Internet para poder hacerles una videollamada o con servicio de, incluso ni siquiera cuentan con teléfono, ¿no? Algunos de los pacientes. Entonces, en estos casos tenemos limitación para poder llegar a ellos con lo que es telesalud, ¿no? Los factores técnicos que impiden la atención idónea y otras que no permitan garantizar la atención adecuada y segura del paciente, ¿no? O sea, que el establecimiento también no cuente con servicio de Internet, ¿no? Todavía tenemos en la región Tacna de 2 a 3 establecimientos que no llega ninguna línea, ¿no? No llega ninguna línea de Internet, ni Movistar, ni Claro, ni Vitel, ni WOM, no llega ninguna. Están tan lejos que no hay ninguna forma de comunicación ni por teléfono, ni por internet, ¿no? Entonces, son muy pocos los establecimientos, como le digo, 2, máximo 3 creo, pero se está viendo alguna solución con esos establecimientos, ¿no? Pero ese es un limitante también para poder brindarles el servicio o para que ustedes puedan brindar el servicio de telesalud. Algunas precisiones generales más nos dice que la teleorientación se puede realizar habilitando los teléfonos fijos de los establecimientos de salud u otro medio que permita que los usuarios en salud solicitar alguna consejería o asesoría. Sin embargo, también se puede realizar a iniciativa de los profesionales de salud. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Generalmente el establecimiento no llama o el usuario, perdón, no llama al establecimiento de salud, sino nosotros somos los que llamamos y hacemos el telemonitoreo al paciente, ¿no? Sacamos nuestro padrón, verificamos, decimos este niño faltó, este paciente faltó y hago el seguimiento a través de mi llamada telefónica, ¿no? Pero también podría hacerse una teleorientación si el paciente tenemos un teléfono en el establecimiento y el paciente llama a ese teléfono indicando, ¿no? Y le van a indicar dentro de la orientación, indicará de repente el paciente que tiene alguna molestia, cuándo puede ubicar al médico, qué servicio le corresponde según la molestia que le refiere por teléfono a admisión o al servicio que se encuentre el teléfono, ¿no? Entonces eso también es una orientación que se está brindando. El telemonitoreo es realizado por los profesionales de salud a los usuarios en salud a fin de realizar el monitoreo o seguimiento respectivo. ¿Ya? Entonces el telemonitoreo es profesionales de salud. Ya no podemos, un técnico, por ejemplo, no puede hacer un telemonitoreo. ¿Por qué? Porque se va a realizar el monitoreo ya del diagnóstico que tenga el paciente, o un seguimiento respectivo como, por ejemplo, tomar como base, dice, los padrones nominales de niños, gestantes, listados de usuarios con planificación familiar, listados de pacientes con diagnósticos crónicos como hipertensión arterial, diabetes, TBC, considerar otra fuente de información o la que disponga el establecimiento de salud, ¿no? Entonces a esos pacientes yo les voy a hacer un telemonitoreo. En la teleorientación y el telemonitoreo, la comunicación puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de una videollamada u otro medio de comunicación que se disponga, debiendo registrar los siguientes formatos, ¿no? Al momento que yo haga una comunicación
o una comunicación vía telefónica como usuario, termino la llamada y yo tengo que tener mi formato, que es mi FUAT, formato único de atención de teleorientación o telemonitoreo, el cual luego de brindada la atención será archivada en la historia clínica del paciente. Ya, entonces, por ejemplo, hemos visto en algunos establecimientos de salud en la zona rural que hemos podido visitar que hacen la teleorientación y escriben en la hojita de consulta, ¿no? En la hojita de consulta escriben, se le llamó al paciente para indicarle tanto y colocan su sello y hacen su GIS y colocan 99.499.08 de teleorientación o 010 de telemonitoreo. En este caso, no se va a usar las hojas de consulta porque tenemos un formato, que es el formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo, que es el FUAT. Entonces debemos usar nuestro formato. Lo ideal es que trabajemos en la plataforma Teleatiendo, porque ese formato se va a generar automáticamente cuando nosotros ingresemos a la plataforma y solo vamos a tener que imprimirlo, sellarlo y colocarlo dentro del listado. Si no trabajamos en la plataforma Teleatiendo, tendríamos que hacer el FUAT de forma manual, pero todo completo, ¿no? Es como una hoja de atención. Y esa hoja de atención yo la voy a colocar en mi historia clínica, ¿ya? Ahora también tenemos el consentimiento informado. Como le dije, por el estado de emergencia se permite la grabación de audio o mensaje de texto, que ya no está siendo obligatorio. Y como consentimiento de tratamiento de datos también, al principio pedían como forma obligatoria y ahora ya no, solo el consentimiento informado. Solo en caso de que el profesional de salud prescriba algún medicamento a un asegurado SIS, se generará un FUA 910 de telemonitoreo, ¿no? Hemos visto que el FUA 910 nos indica que puede tener o no prescripción de medicamentos, ¿no? Y de a mí también lo que es la realización del registro GIS-MINSA. Ya tenemos aquí el formato de FUAT, que es el formato único de teleorientación y telemonitoreo. Este formato aquí lo tenemos más cerca para poderlo ver. Lo primero que nos indica aquí es la solicitud, donde van los datos del paciente, el nombre de la IPRES, fecha que solicita, el horario, atención del servicio de teleorientación y telemonitoreo, y van si es un resumen de solicitud, si es una solicitud nueva, si es una solicitud de control, qué número de control, el breve resumen clínico, los datos de presión arterial, frecuencia cardíaca, si los tuviera, también lo que es el tratamiento actual y los exámenes de apoyo al diagnóstico, ¿no? Tenemos el motivo de la teleorientación y telemonitoreo, los datos de la IPRES, el diagnóstico, las recomendaciones y el dato del teleorientador. Si es que yo voy a brindar una teleorientación, voy a tener que registrar todo hasta firmar y sellar mi FUAT, ¿ya? Pero si vamos a trabajarlo en la plataforma Teletienda, el día de mañana ustedes van a ver cómo al momento de yo ir ingresando, cómo se va a exportar la información que se tiene. Ahora también tenemos aquí el modelo del consentimiento informado. Este modelo ya está establecido y ya se les ha enviado a los correos electrónicos y también los podemos enviar por WhatsApp si es necesario, si lo solicitan, que es el consentimiento informado que se debe tener, ¿no? Pero como les digo, para lo que es teleorientación y telemonitoreo ya no lo están pidiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas actividades de teleorientación y telemonitoreo que se pueden brindar. ¿Qué es lo que nos dicen? El médico, ¿qué puede realizar? Un telemonitoreo de pacientes con patología crónica, un telemonitoreo de gestantes y niños con anemia, un telemonitoreo a pacientes con sospechosos y confirmados de COVID, una teleorientación sobre riesgos y daños, IRAS, EDAS, TBC, cáncer, teleorientación para prevención de COVID u otras enfermedades. Cirujano dentista, teleorientación en salud bucal, telemonitoreo a pacientes que presentan patologías de la cavidad bucal, enfermeras, teleorientación de CRET e inmunizaciones, telemonitoreo en niños para CRET e inmunizaciones, teleorientación a madres, padres, cuidadores y niños con suplementación preventiva, obstetras, teleorientación a pacientes de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, telemonitoreo a usuarios de planificación familiar, telemonitoreo a gestantes y puérperas utilizando el padrón nominal de su jurisdicción para supervisión del embarazo y para coordinación de atención presencial en caso sea necesario, ¿no? Tenemos aquí también un nutricionista. Algunos son nutricionistas que podríamos hacer una teleorientación nutricional a pacientes con sospecha y diagnóstico COVID. Teleorientación nutricional a gestantes y niños con anemia.
teleorientación a madres, padres o cuidadores de niños menores de 36 meses con suplementación preventiva, psiquiatría y psicología, telemonitoreo de pacientes de la estrategia de salud mental, telemonitoreo y apoyo psicológico a pacientes sospechosos y confirmados de COVID, teleorientación y apoyo psicológico para prevención de COVID, trabajadora social, teleorientación en temas sociales, telemonitoreo y apoyo social a los trabajadores del establecimiento o familiares afectados por coronavirus, y terapéutica física, teleorientación sobre riesgos y daños a pacientes con discapacidad, telemonitoreo a pacientes continuadores, teleorientación para la prevención de COVID en pacientes con discapacidad, ¿no? Es alguno de los ejemplos que nos dieron cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Algunas actividades que se podrían realizar a través de teleorientación y de telemonitoreo. Nosotros en Internet vamos a poder encontrar un manual que es el Manual de Registro y Codificación GIS, que tiene una versión 1 y una versión 2. El que se está utilizando es la versión 2, que es el único manual que se tiene actualmente hasta la fecha, ¿no? Entonces, en este manual le van a estar todos los registros del GIS que puedo yo realizar en lo que es telesalud. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos que salen de este mismo manual. Dentro del manual vamos a encontrar la codificación, ¿no? Yo voy a poder codificar qué es una teleconsulta en línea con el 99499.1. Voy a poder codificar una teleorientación síncrona, que es el 99499.08. Una teleorientación asíncrona, que es el 99499.09. Un telemonitoreo, que es el 99499.10. Una teleinterconsulta síncrona, que es el 99499.11. Y una teleinterconsulta síncrona, que es el 99499.12. Como le decíamos, dentro de medicina también había lo que era la teleradiografía, la teleecografía, la telemamografía, ¿no? Pero para ello se necesitan equipos que todavía no contamos nosotros para poder hacer esos procedimientos, ¿ya? Entonces, por ese motivo, no se está haciendo esas telemamografías o teleradiografías. Tenemos también aquí la codificación. El día de ayer, veíamos la codificación exclusivamente para lo que era teleinterconsulta. El día de hoy ya vamos a trabajar con los códigos de teleorientación síncrona, asíncrona y telemonitoreo. Entonces, con los dos que no están remarcados son los que más trabajamos, ¿no? 99499.08, que es la teleorientación síncrona, y 99499.10, que es el telemonitoreo. Entonces nos dice que el diagnóstico CIE-10 del paciente vinculado al motivo de la teleorientación o telemonitoreo en caso corresponda. Entonces siempre vamos a tener que registrar cuando hagamos un telemonitoreo, registro de diagnóstico CIE-10, ¿no? Las actividades realizadas durante la teleorientación o telemonitoreo según consejería u otras actividades mantienen la codificación GIS-MINSA según los manuales GIS establecidos por etapa de vida o estrategia sanitaria. Entonces ustedes van a poder utilizar todo lo que son los manuales GIS-MINSA para poder codificar sus atenciones dentro de la plataforma Teleatiendo. El código de teleorientación y telemonitoreo también según corresponda. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizar una teleorientación, que están estos como les indiqué en el manual. Por ejemplo, dentro de la etapa de vida adolescente y joven, podemos nosotros dar una teleorientación con respecto a una consejería y orientación en salud sexual y reproductiva, ¿no? Colocaré como consejería en salud sexual y reproductiva, colocaré consejería para el autocuidado, y esto se va a dar a través de una teleorientación síncrona, ¿no? Entonces voy a trabajar con los mismos códigos GIS-MINSA para poder yo codificar esas consejerías que yo le voy a brindar a través de una teleorientación síncrona a mi paciente, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en la plataforma Teleatiendo les va a solicitar, en este caso, un diagnóstico CIE-10. Entonces, el diagnóstico CIE-10 que hemos visto por conveniente es trabajar con el Z768, que es personas en contacto con los servicios de salud en otras circunstancias especificadas, ¿no? Para trabajar este tipo de consejerías, ¿no? Que como le decía, es una teleorientación, entonces no tiene un diagnóstico de un paciente como definitivo, no tiene un diagnóstico de anemia, hipertensión, diabetes, ni nada. Entonces vamos a trabajar con un diagnóstico general, ¿no? Que se puede utilizar para todos los usuarios, todos los jóvenes y todos los adultos, ¿no?
Tenemos también de la parte de procedimientos, vamos a registrar que les hemos dado el procedimiento de consejería y por ende también el procedimiento de teleorientación, indicado 1, ejecutado 1, diagnóstico 1. Cuando ustedes registren en la plataforma Teleatiendo, automáticamente en procedimientos les va a jalar esta teleorientación como por déficit, por defecto ya les va a jalar automáticamente, que es una teleorientación. ¿Ya? Entonces, y las consejerías también, mientras yo vaya a registrar las consejerías, automáticamente me van a registrar ahí todas las consejerías que yo he dado. Esto es para que ustedes lo puedan hacer de forma manual, ¿no? Pero lo que se quiere es que ya no se haga de forma manual, sino siempre se utilice la plataforma Teleatiendo porque es mucho más fácil poder hacerle seguimiento a través de mi plataforma. Ahora tenemos aquí otra teleorientación de la etapa de vida adulta, que también la vamos a encontrar en el manual. Tenemos tamizaje en salud mental, consejería en salud mental y esto a través de una teleorientación síncrona. Y aquí tenemos el código de teleorientación síncrona 99499.08. Trabajamos con otro clasificador que es clasificador diagnóstico CIE-10 general, que es historia personal de otros factores de riesgo no clasificados en otra parte, Z918. Para una teleorientación, como decíamos, no tengamos un diagnóstico definitivo del paciente, por eso vamos a trabajar con un diagnóstico general. Ya tenemos aquí las consejerías y eso a través de una teleorientación. Etapa de vida adulto mayor, tenemos problemas relacionados con la dieta y hábitos alimenticios inapropiados. Tenemos consejería integral al paciente y a través de una teleorientación síncrona, ¿no? Tenemos aquí problemas relacionados con la dieta, Z724, y tenemos las consejerías que se le ha brindado a través de una teleorientación asíncrona en este caso. Ya tenemos aquí también de inmunizaciones, un ejemplo de inmunizaciones, tenemos consejería en inmunizaciones y teleorientación, eso se da a través de una teleorientación síncrona. Tenemos para poder colocar, necesitamos un diagnóstico CIE-10, hemos escogido por conveniente efectos adversos de la vacuna u uso de sustancias biológicas no especificadas, y 59.9, para poder trabajar la consejería de inmunizaciones. Consejería de inmunizaciones y teleorientación asíncrona. Ya ahora tenemos lo que es salud bucal. Dentro de salud bucal tenemos instrucción de higiene oral, asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales y también se da esto a través de una teleorientación, ¿no? Entonces tenemos aquí el código de teleorientación. Salud mental, tenemos consejería para el autocuidado, exposición de desastres, guerras u otras utilidad y esto a través de una teleorientación. Tenemos también para lo que es prevención y control de VIH y enfermedades de transmisión sexual, tenemos infección por VIH, SIDA, consejería de soporte y teleorientación síncrona. Tenemos promoción de la salud, familia con niños menores de 24 meses que reciben consejería a través de teleorientación, ¿no? Tenemos acá consejería en lactancia materna, consejería en el corte y el cuidado del cordón umbilical, y esto a través de una teleorientación síncrona, ¿no? Y esos son algunos de los modelos que se ha extraído del GIS que se tiene a nivel de GIS-MINSA. Y ahora tenemos lo que es el telemonitoreo. Por ejemplo, algunos diagnósticos que se vinieron trabajando con lo que es el telemonitoreo fueron para los pacientes COVID. Por ejemplo, el tener diagnóstico pacientes COVID, infección aguda no especificada de vías respiratorias, y yo lo voy a hacer un seguimiento a través del telemonitoreo. ¿Ya? Entonces, en el lab pueden ir colocarlo ustedes el número de telemonitorios que se han hecho, no hay ningún problema, pero no está como de forma obligatoria. Ya, yo puedo poner, por ejemplo, cualquier estos problemas que pudiera tener el paciente o que haya presentado durante mi llamada, ¿no? Lo que me haya indicado el paciente. También tenemos aquí, por ejemplo, un paciente, un telemonitoreo, un paciente que tiene una esquizofrenia ya de fondo, que es un diagnóstico ya repetitivo. Entonces, este paciente que tiene una esquizofrenia con un diagnóstico repetitivo, yo le estoy haciendo una consejería de salud mental y a través de un telemonitoreo. ¿Ya? También tenemos aquí los telemonitoreos, nos indica por parte del CIS que se tiene tope. Ustedes saben que el CIS tiene todo lo que son las reglas de consistencia y nos dice que podemos hacerle 5 al día,
1 al día, perdón, 5 al mes y 24 al año. ¿Ya? Hasta el día de hoy no tenemos ninguna observación por topes, pero de todas maneras recordarles. Lo que es telemonitoreo, vamos a trabajar automáticamente con FUA 910. ¿Ya? En el FUA 910 yo voy a colocar, por ejemplo, el diagnóstico que ya tiene de fondo el paciente, como le decía, definitivo, puede ser repetitivo, definitivo, repetitivo. Y si yo le voy a dar alguna medicación al paciente en este telemonitoreo, como indicábamos que puede o no tener indicación de medicamentos, va a tener, si en el caso tenga medicación, va a tener que tener la firma aquí del paciente, ¿no? Firma y huella, porque va a tener que ese paciente ir a recoger su medicación al establecimiento de salud, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, aquí le han dado Inalapril, es un paciente que siempre va a recoger Inalapril, entonces le puedo hacer un telemonitoreo e indicarles Inalapril que le corresponde al siguiente mes. Y como le he entregado ese Inalapril a través de un telemonitoreo, ¿no? Ahora aquí también alguna observación que teníamos anteriormente era que en caso de los medicamentos sean recogidos por algún otro usuario que en este sea el apoderado del usuario, que de repente es un adulto mayor que no puede caminar, un adulto o una persona que no puede asistir al establecimiento de salud y va al apoderado de él a recoger su medicación correspondiente, que generalmente esto pasa en adultos mayores. En la parte de observaciones debemos colocar el nombre, el DNI de la persona y qué parentesco tiene con el familiar que está recogiendo su medicación, ¿no? También aquí con la última parte tenemos, como les decía yo, las prestaciones de telesalud que están brindando actualmente algunos de los establecimientos de la red de salud. Ya no todos, en realidad todos los que tenemos internet deberíamos, de los 77 que somos, solo como les dije, 2 o 3 no tienen internet para poder brindar el telesalud. Los demás todos tienen internet para poder brindar telesalud. Entonces esos son 75 aproximadamente. Debemos tener 75 establecimientos que brinden lo que es telesalud. Aquí podemos ver, está clasificado según todas las codificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos telemedicina, tenemos teleconsulta en línea, tenemos teleecografía, tenemos teleconsulta fuera de línea, telecografía y teleconsulta en línea, teleradiografía, teletomografía. ¿Y por qué hemos colocado o les he colocado todos estos? Porque como se dan cuenta, por ejemplo, algunos establecimientos, yo creo que por un error de digitación, por el digitador o el error ha sido el del personal de salud, el profesional, o puede ser un error del digitador, han registrado estos códigos que pertenecen a una teleradiografía. Entonces no creo que hayan brindado una teleradiografía. Entonces, por eso hay que verificar para que estos códigos sean cambiados y vaya donde corresponde, ¿no? De repente fue una teleorientación y no una teleradiografía, entonces hay que identificar de qué paciente es, ¿ya? Y esto lo tienen los mismos digitadores. Entonces también se pueden comunicar conmigo para darles la información a qué mes corresponde, cuántos pacientes son. Por ejemplo, aquí tenemos 28 de agosto que ha hecho 30 teleorientaciones síncronas y ha hecho 331 telemonitoreos. Este es el corte al mes de septiembre y ha hecho 4 teleinterconsultas asíncronas, ¿no? Tenemos a 5 de noviembre con 1000 teleorientaciones y 6000 telemonitoreos, ¿no? Tenemos aquí con 12 teleinterconsultas, ¿no? Tenemos también la Yarada 5 y 6, que también hace teleorientación, también hace telemonitoreo y ha hecho 3 asíncronas, ¿no? Y así tenemos Alto la Alianza. Lo que nos llama la atención es, por ejemplo, la Heroica ha hecho teleconsulta en línea 410. Esto de repente ahí, si está presente algún personal de la Heroica, hay que verificar que sean teleconsultas en línea, porque eso es lo que debe estar en su formato como teleconsulta, no como teleorientación o como telemonitoreo. Tiene que coincidir el código con lo que yo registro en mi formato. ¿Ya? Entonces hay que ver si es que realmente se hicieron 410 teleconsultas o fueron telemonitoreos o teleorientaciones. Hay que verificar bien. Acá también Villa del Norte también tiene 70. Aquí, por ejemplo, estos de acá, teleradiografía, por ejemplo, Valle Pocoyay, Villa del Norte, Villa Tacna, Villa del Norte hizo 5 teleradiografías. Valle Pocoyay, una teleradiografía, Villa Tacna, una teleradiografía. Entonces hay que verificar. Aquí Candarave hizo consultas, Ciudad Nueva consulta en línea, y Ciudad Nueva también tenemos acá como
teleecografía y teleconsulta en línea. Entonces hay que verificar también si ha hecho esas teleecografías, ¿ya? Tenemos también acá el siguiente grupo, tenemos aquí a Guaitiri, que ha hecho 24 teleconsultas en línea, entonces hay que verificar. Tenemos aquí a La Esperanza, que ha hecho teleconsultas fuera de línea, ha hecho 18 y ha hecho teleecografías 10. Tenemos a Metropolitano, que ha hecho 196 teleconsultas en línea. Entonces tenemos aquí a Jesús María, que ha hecho una telemomografía. Entonces hay que verificar si esa telemomografía es correcta o lo que han hecho es un mal registro, ¿ya? Una teleradiografía también hizo Jesús María. Entonces hay que verificar que eso sea correcto, ya que estemos haciendo. Igual aquí tenemos otro grupo. Tenemos aquí a, por ejemplo, Pocoyay, que ha hecho teleconsultas, San Francisco 145 consultas. Tenemos una teleradiografía de Santa Rosa. Tenemos una teleecografía de Tarata. Tenemos 22 teleecografías de Vista Alegre. Tenemos una teleradiografía de Viñani. Tenemos una telemamografía de Viñani. Entonces, estas por aquí, por favor, hay que revisarlas, porque no creo que tengan, por ejemplo, aquí también San Francisco, por ejemplo, ha codificado 50 telemedicinas, pero no hay, estas telemedicinas no ha identificado si es teleorientación, si es telemonitoreo o si es teleconsulta, y solo le ha puesto 99,499, nada más. O sea, acá son 50 que se están perdiendo para ver cuáles, de repente es teleinterconsultas, telemonitoreos, teleorientaciones, cuál es el servicio de telemedicina que ha brindado. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado y hay que verificar, por eso es importante que ustedes se sepan bien los códigos, porque cada código es diferente. Yo no puedo poner un 06, un 07, un 08, tiene un diagnóstico, un concepto diferente de cada uno. Entonces hay que verificar bien y es importante que ustedes conozcan todos los códigos. ¿Ya? Entonces, como les decía, el tema de hoy es un poco más corto porque el día de mañana nos vamos a tomar mayor tiempo para poder hacer lo que es teleatiendo. Y por último, 20 minutos, yo creo que en 15 minutos darles su examen, ¿no? Ya, la frecuencia del telemonitoreo, sí, yo la vuelvo a pasar. A ver, un momentito. Aquí está. Aquí está. Los topes, 1 al día, 5 al mes y 24 al año. 24 al año. Que puedo hacerle un telemonitoreo, por ejemplo, cada 15 días a mi paciente, ¿no? 1 al día, 5 al mes y 24 al año. ¿Ya tienen alguna consulta más? Me dicen aquí, por favor, asistencia. Voy a registrarles el link de asistencia nuevamente. Entonces, todo lo que hemos trabajado el día de hoy con lo que es teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo, mañana lo vamos a poner en práctica porque vamos a ingresar a lo que es la plataforma Teleatiendo. Vamos a tener algunos casos y vamos a ir ingresando los casos vamos a ingresar una teleorientación, un telemonitoreo y una teleconsulta para que ustedes vean cómo se registran los 3 casos y cómo puedo exportar mi información y qué es lo que yo voy a imprimir para colocar en mi historia clínica. ¿Ya? Entonces el día de mañana sí, por favor, empezamos a las 2 de la tarde en punto porque van a tener después 20 minutos para dar su último examen. Ya el examen solo es la parte teórica, todo lo de la parte teórica que ya ustedes han aprendido en estos 3 días, ¿no? Como hemos visto, hemos reforzado bastante qué es un telemonitoreo, qué es una teleorientación, qué es una teleconsulta durante estos días, ¿ya? Para que no tengan ninguna duda y vayan a sus establecimientos y ustedes también puedan hacer la réplica correspondiente, porque lo ideal es que de los 37 o 35 o 50, bueno, estamos 50 actualmente en el aula, pues hemos empezado con 37, ya somos 52, de los 52 todos salgan aprendiendo todo lo que es telesalud y hagan la réplica en todo su establecimiento, ¿no? Somos más de 2,000 trabajadores, entonces todos deberíamos saber qué es lo que es telesalud. Ya, a ver, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta más?
Pueden escribirla, pueden levantar su manito, yo los veo aquí. Pueden levantar su manito o pueden hacer la consulta respectiva a través del chat. ¿Todo claro? ¿Ninguna consulta? He tratado de hacerlo más práctico o lo que más utilizan ustedes, ¿no? Porque van a ver en este registro de GIS, tienen un montón de actividades, que es el que les he puesto aquí. En este manual tienen mucho más actividades que van a encontrarles. Este manual ustedes la van a encontrar en internet. Ustedes ponen manual de registro de codificación GIS Telesalud y la van a ubicar inmediatamente en Google. Ya, compañeras, ¿algo más? Ya, a un paciente, ¿cuántos telemonitoreos se les puede hacer? Así como ahí teníamos los topes, ¿no? Al principio, cuando no teníamos todavía la interrelación con el CIS, o no teníamos topes y podíamos hacer varios telemonitoreos. Pero aquí, por ejemplo, ya el CIS nos da topes, ¿no? ¿Qué nos dice el CIS? Que podemos hacerle 1 al día, 5 al mes o 24 al año, ¿no? Entonces yo puedo ver a mi paciente o hacerle un telemonitoreo, como les decía, 2 veces al mes. Si le hago 2 veces al mes, no hay ningún problema, van a alcanzar mis 24 al año. O puedo verlo 1 vez al mes, o puedo verlo cada 3 meses, va a depender, ¿no? En el caso de teleorientación, sí, no hay problema, yo puedo hacer la teleorientación, ahí sí no tenemos topes. En el caso solo de telemonitoreos. En teleorientación, sí yo puedo hacerle la teleorientación que necesita el paciente, ¿no? ¿Alguna consulta más? Vamos a esperar unos minutitos más a ver que se animen a hacer alguna consulta.